Ok, buen día. En este caso vamos a hacer una explicación más a fondo acerca del tema rounded numbers. So what is round numbers? Rounded numbers is when we want one number to be close to other one. For example, vamos a trazar una línea como la que vemos aquí en el libro. En esa línea vamos a trazar los números 0, dejamos un espacio 10, 20, 30, 40. En este caso, en esa línea vamos a ubicar el 32. Podemos ver que el 32 está ubicado. La primera pregunta es, find 32 is between and between quiere decir en medio. So 32 is between, we're going to see, entonces les vamos a decir, miren, is between 32, aquí está en medio de 40 and 30. Aquí están los números de from 0, 10, 20, 30 and 40. So, decimos que 32 is between, en medio, between 30 and 40. So, 30 and 40. Yes, is between. Second part, closer. We say closer. Close es cerca, but closer with ER significa más cerca. 32 is closer to, está más cerca a, what do you think? To 40 or to 30? To 30, right. 30 is closer, está más cerca. Está cerca al 40, pero no tanto como al 30. 32. So, 32 is closer to 30. Más cerca a 30, 30. Than it is to, de lo que está a 40. 40. Está. It's closer to 30 than it is to 40. ¿Ok? Está más cerca. También está cerca al 40, pero está más closer to 30. Now, next part. Round the nearest. Near es cerca. Pero cuando hablamos de nearest, estamos al más cercano. Nearest. 10 nos dicen a la decena. 10. Remember that 10 also is decena. Entonces, 32, redondealo a la más cercana decena. When we say decena, quiere decir numbers from 0, 10, 20, 30, 40, like that one. Yes, like that one. So, in that case, 32, ¿a cuál estará más cerca? 32 is rounded to, como dijimos que estaba más cerca to 30, so a ese. Esa es la decena. 10, 20, 30, esa es la decena más cercana. 32, lo más cercano que tiene es 30, esa es una decena. So, 30. Yes, right. Then, so, for example, length of Maya, bound is rounded to, ella batea, she bowed. Maya baseball bat is 32 inch long. 32 inch. 32 pulgadas, inch, long. Entonces quieren saber, lo quieren redondear. They want to round the number, to round the number. Lo quieren acercar a la, nos dicen a la decena, 10. 10, a la decena. Ok, entonces está más cercano a 30. So, the length of my bat to the nearest 10 inches is 30 inches. Lo redondeamos, no digamos 32, digamos un número cerrado, 30. ¿Por qué? Porque está más cerca. I'm going to explain that later. Next part. Okay, next example. This one. So, we have another example. 174 in this case. We choose that number, 174.
Pero lo tenemos, hay otro caso que nos dice to the hundred. Si ven que ahí está 0, 100, 200, 300, right? So están de 100 en 100, in hundreds, 100, 100, and 100. That's why we have, escogimos, nos dicen 174. ¿Cuál es lo primero que vemos? 174 is between, ¿entre qué está? Between 100 and 200. So between 174 is between 100 and 200, right? Now, 174 is closer, más cercano, closer to, what do you think? To watch, which one? 100 or 200? ¿Cuál está más cercano? 100 or 200? 200, right? 200, perfect. So, it's closer to 200 than it is to, está también cerca al 100, pero no tanto, like 200. De esos dos, de los dos en los que está la mitad, is closer to 100 than it is to 200, right? So 174 rounded to the nearest hundred, al más cercano nearest hundred, is 200. ¿Cómo sabe? Esa es una manera de saberlo, haciendo the line, yes, and putting the lines with the numbers there. Now we have other option. This page. Okay, so now this page is the number 10. So we have the same. Pay attention. Now it's telling you rounded 700. Remember to read this part. Round 718 to the nearest 10, like the first example, and 100 like the second one. Aquí nos dan, aquí ya nos hicieron la linecita. 700, 710, 720, de 10 en 10. Y aquí 100, nearest 100, 700, 750, 800. Ahí como lo pusieron para que fuera más. Ok, so let's start. It's very easy. 718, vamos a hacerle la rayita, a ver. We can 718. Si acá es 720, acá es 710. O sea que está la mitad. So we'll be like in this place, maybe, yes? So you can do it too. Vas a ubicar, así como vimos, el 718. Ya cuando lo ubiques, is very easy. Nos dice 718 is closer. Está más cercano, closer, to 720, of course, yes, than it is to 710. Está más cerca al 722 than it is to 710. Eso quiere decir, ahí lo redondeamos. So, 718 rounds to 720. Yes? Lo acercamos, lo aproximamos, as we said in Spanish. Yes? Second example, the same. You can do it by yourself. 718. Okay, 718 in that case will be like here. So, yeah, like for here. So, 718 is closer to 700. That is to, ojo que nos están hablando de los nearest 100. Entonces sería to 800, yes, 800. So, 718 rounds to, ¿a cuál estaba más cercano? 700. That's how you need to do it. Okay? So, you are going to do by yourself, tú solito, by yourself, the next example. Here, ya te hicieron la línea, 30, 40, 50, 60. Yes? And here the questions. 46 is between, van a ubicar el 46, aquí les dice locate and label the 46, van a hacerle la rayita, donde sería el 46, y acá está 40, acá está 50,
Y empiezan a contestar. 46 is between what numbers? 46 is closer to what numbers? Closer to which one? 46 rounded to the nearest 10, o sea, si lo redondeamos a la más cercana decena, is closer to, ¿qué dices tú? Okay. Then, here we have other examples. The next part, rounded to the nearest 10. Mire que nos dice a la decena 10. You need to pay attention a dónde nos dicen, si a la centena 100 o decena 10. So nos dicen a las decena 10, 19, very easy. De pronto ya no necesitas ni siquiera hacer la línea. You write it. 66. 66 is between 60 and 70. So you think, oh, dice que lo acerque a la decena más cercana. ¿Cuál está más cercano? Great. Okay, 51. How you do it? 51. Now, these other examples is round to the nearest 100. Entonces tú coges 463. Está entre 400 and 500. ¿Cuál estará más cerquita? Ok. Entonces ahí escribimos. Right. Round to the nearest 100, 202. The next example, 202. And 658, the same. Okay. It's very, very easy. I know you can do it. That has one part, okay? And two parts. The second part is the same. You can do it the same one more time, okay? Has two parts. Completen las dos partes de la página and please send me a screen captures.